Bienvenidos a este programa en el radar especial porque terminamos el 2024, lo hacemos juntos como lo hicimos durante todo este año, este periodo que no escapa en nuestro programa al análisis climático de lo que arroja y las bases que sienta también para los primeros días del 2025. Nosotros junto a Meteorred a lo largo de este último periodo te compartimos los informes que incluyen a la Argentina y al mundo y empezamos asumiendo que el 2024 superó la temperatura media global esperada, es decir, una temperatura más cálida de los rangos que corresponderían en cuanto al calentamiento global, repercute y se refleja en lo que hoy te vamos a compartir, porque más del 77% de todo el territorio planetario a nivel global avanza hacia condiciones de aridez por la falta de agua en el suelo. Un nuevo informe de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación revela un dato alarmante. Más del 77% de la superficie terrestre del planeta se volvió más seca en las últimas 3 décadas, en los últimos 30 años. El informe, que se presentó en la COP16 de la desertificación en Arabia Saudita, asocia al fenómeno con el calentamiento global y advierte sobre las graves consecuencias de la aridez en la agricultura, los ecosistemas, la economía y las poblaciones afectadas. La expansión de tierras secas afecta a Europa, en especial a la zona del Mediterráneo, el oeste de Estados Unidos y de Brasil. En África Central también se registra esta problemática y en otras regiones de Asia. En Europa, casi el 96% del territorio enfrenta sequedad creciente, mientras que áreas del oeste de Estados Unidos y Brasil enfrentan incendios que marcaron este año. En el caso de África Central y Asia, la desertificación amenaza los ecosistemas y pone en peligro a innumerables especies. El informe también incluye a Sudán del Sur y Tanzania, que lideran el porcentaje de tierras en transición hacia la aridez, mientras que China, el gigante asiático, es el país con la mayor superficie total afectada. Estas transformaciones impactan a 2.300 millones de personas que habitan en tierras secas, intensificando problemas como la inseguridad alimentaria, la pobreza y la migración forzada. Los datos en este documento también hacen un llamado de manera urgente y colectiva para encontrar soluciones que se enfoquen en reducir emisiones, restaurar ecosistemas y promover prácticas agrícolas sostenibles. Hay una hoja de ruta que proponen de manera integral combinando estrategias para mitigar y adaptar una nueva modalidad productiva. Hay recomendaciones que se encuentran e incluyen al fortalecimiento del monitoreo de la aridez, mediante herramientas avanzadas con la tecnología que permiten detectar cambios tempranos y abruptos para planificar intervenciones oportunas. Además, enfatiza en la necesidad de mejorar las prácticas de uso de la tierra. Iniciativas como la Gran Muralla Verde de África demuestran que los enfoques holísticos no solo restauran los ecosistemas degradados, sino que también generan empleos y estabilizan economías regionales en tantas regiones afectadas. Y es así que entendemos desde el equipo de En el Radar y desde el trabajo meteorológico cubriendo todo lo que pasa en Argentina, en la región y en todo el mundo en este año junto a Sergio Halfin, que ningún hecho es aislado. Por eso el 2024 está marcado por los fenómenos climáticos, por tragedias climáticas en distintos continentes, por hitos climáticos que no están exentos a otros márgenes como por ejemplo la política y la cultura también. Así que junto a AFP te regalamos todo el resumen de lo destacado y lo que marca para sumarse a la historia del mundo a este año. El año 2024 comenzó con la naturaleza mostrando toda su fuerza.
El 1 de enero, un fuerte terremoto de magnitud 7.5, seguido de varias réplicas, devastó amplias zonas de Japón. Hubo más de 150 víctimas confirmadas y daños estimados en más de $17 millones. También Taiwán sufrió 2 fuertes sismos en el primer semestre del año, con un saldo de cerca de una veintena de muertos. En Estados Unidos, la temporada de huracanes fue intensa con ciclones como Beryl o Milton, pero ninguno tan poderoso como Helene, que se convirtió en el segundo más mortífero de la historia del país, con más de 200 fallecidos. Del otro lado del planeta, el tifón Yagi azotó el sureste de Asia, donde provocó enormes inundaciones, dejando más de 200 muertos y decenas de miles de viviendas afectadas. Pero tal vez la tormenta que más impactó al mundo fue el 29 de octubre en España, cuando violentas precipitaciones produjeron una riada que arrasó varias localidades de la provincia de Valencia. La catástrofe, que dejó más de 200 muertos, destruyó numerosas infraestructuras y dañó decenas de miles de viviendas, comercios y explotaciones agrícolas. El mundo también sufrió olas de calor extremo. En Arabia Saudita, durante el Hajj, la mayor peregrinación del Islam a la Meca, más de 1.300 peregrinos murieron debido a las altas temperaturas. Luego de 14 años recluido, primero en la Embajada de Ecuador en Londres y después en una prisión británica, en junio Julian Assange fue liberado. Su salida de la cárcel fue posible luego que el fundador de Wikileaks se declarara culpable como parte de un acuerdo con la justicia estadounidense que lo había procesado por revelar cientos de miles de documentos clasificados. En cambio, el destino reservado al ruso Alexei Navalny fue muy distinto. Encarcelado desde 2021, acusado de extremismo, el principal opositor ruso murió en la prisión conocida como el Lobo Polar en Siberia, una de las más duras de Rusia, donde cumplía una condena de 19 años. Estados Unidos y la Unión Europea responsabilizaron de la muerte al gobierno de Vladimir Putin, quien lo negó. En 2024, Rusia fue escenario del atentado más mortífero reivindicado por el grupo Estado Islámico en Europa. Los atacantes usaron armas automáticas y provocaron un gran incendio en una sala de conciertos en las afueras de Moscú, lo que dejó más de 140 muertos. Aunque el grupo yihadista reivindicó el atentado, Putin acusó del mismo a Ucrania y sus aliados occidentales. Casi la mitad de la población mundial fue llamada a las urnas en 2024 para elegir a sus representantes. En India, el país más poblado del planeta, el primer ministro Narendra Modi ganó las elecciones generales, aunque perdió la mayoría parlamentaria. Otro líder reelegido fue el ruso Vladimir Putin. En el poder desde hace 25 años, recibió más del 87% de los votos en una elección cuestionada por las potencias occidentales. El único opositor que intentó disputarle el poder vio su candidatura invalidada por la Comisión Electoral. En Reino Unido hubo cambio de rumbo. El Partido Laborista se impuso a los conservadores con una victoria aplastante y Rishi Sunak fue sustituido por Keir Starmer como nuevo primer ministro. En Francia, el año fue difícil para el presidente Emmanuel Macron, quien adelantó las elecciones legislativas tras la aplastante victoria de la extrema derecha en los comicios europeos. Las elecciones dejaron una Cámara Baja dividida y Macron convocó al conservador Michel Barnier para formar un gobierno de unidad. Pero tras menos de 100 días de gobierno, fue tumbado por los diputados. En Irán fue una tragedia lo que obligó a celebrar nuevas elecciones. El helicóptero en el que viajaba el presidente Ebrahim Raisi se estrelló en una zona montañosa, en medio de una densa niebla. En las urnas, el reformista Masoud Pezeshkian se impuso al ultraconservador Said Jalili y fue elegido presidente de la República Islámica. Pero todas las miradas estaban sobre las presidenciales en Estados Unidos, que confirmaron el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El republicano obtuvo una victoria aplastante por sobre la vicepresidenta y candidata demócrata Kamala Harris. Es el primer republicano en 20 años que gana el voto popular y su partido controlará además las 2 cámaras del Congreso. Un cierre perfecto para el magnate tras un año marcado por batallas legales
en el que fue declarado culpable de fraude fiscal por los pagos a la ex actriz porno Stormy Daniels, lo que lo convirtió en el primer expresidente estadounidense condenado penalmente. Pero en una decisión sin precedentes, el Tribunal Supremo concluyó que un exmandatario goza de amplia inmunidad penal. La campaña hacia la Casa Blanca estuvo además marcada por 2 atentados. El más peligroso ocurrió en Pensilvania cuando un hombre abrió fuego, hiriendo a Trump en la oreja. El tirador y un espectador murieron y 2 personas resultaron gravemente heridas. 2 meses después, cerca de su casa de Mar-a-Lago, el personal del multimillonario denunció haber oído disparos mientras Trump jugaba al golf, y un sospechoso fue detenido. La elección de Trump genera una gran expectativa en torno a los conflictos en el mundo que no dan tregua. El republicano ha dicho que quiere lograr un acuerdo entre Rusia y Ucrania y poner fin al derramamiento de sangre en Oriente Medio. La guerra, que comenzó en septiembre de 2023 entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, se expandió en 2024. Varios altos dirigentes del movimiento islamista palestino murieron, en particular su jefe Ismail Haniyeh en julio en Teherán, en una explosión atribuida a Israel. En represalia, Irán disparó cientos de misiles contra territorio israelí. El sucesor de Haniyeh, Yahya Sinwar, fue abatido en la Franja de Gaza en octubre a manos de soldados israelíes. El conflicto se extendió además al Líbano, donde Hezbollah abrió un frente de apoyo a su aliado Hamás. Tras el aumento de las hostilidades entre el movimiento proiraní y el ejército israelí, en septiembre varias personas murieron y miles resultaron heridas tras la explosión de dispositivos de mensajería utilizados por los militares del movimiento chií libanés. Pocos días después, Israel inició una campaña de ataques aéreos contra posiciones de Hezbollah en Líbano y operaciones terrestres en el sur del país. El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, falleció en un bombardeo a fines de ese mes en Beirut. Luego de 2 meses de guerra abierta, a finales de noviembre, Israel y Hezbollah acordaron una tregua. Sin embargo, en Gaza el conflicto sigue. Las negociaciones para un alto el fuego fueron infructuosas y el territorio está hundido en una grave crisis humanitaria. Una ola de solidaridad con los palestinos llegó a las universidades de Estados Unidos. El epicentro de las manifestaciones estuvo en el City College y la Universidad de Columbia, con ocupaciones de algunos edificios. El largo conflicto entre Rusia y Ucrania podría sufrir cambios en 2025. Kiev teme que cuando asuma el poder, Trump ponga fin al apoyo militar estadounidense, crucial para los ucranianos, que llevan meses perdiendo terreno frente a las tropas de Moscú. El conflicto escaló en los últimos meses, luego que Washington habilitó a Kiev el uso de misiles de largo alcance de fabricación estadounidense. Moscú respondió con el disparo de un misil balístico intercontinental, advirtió que está dispuesto a usar incluso armas nucleares y que no descarta golpear a las potencias occidentales que suministraron a Kiev armas empleadas para atacar Rusia. Corea del Sur reveló además la presencia de soldados norcoreanos apoyando a las fuerzas rusas. En diciembre se registró un cambio fulminante en Siria. Una alianza rebelde liderada por islamistas derrocó al presidente Bashar al-Assad tras una ofensiva relámpago. Al-Assad, cuya familia gobernó Siria con puño de hierro durante medio siglo, renunció y abandonó el país. En la monarquía más famosa del mundo, 2 miembros de la familia real tuvieron que luchar contra el cáncer en 2024. Fueron el rey Carlos III y su nuera, la princesa Catalina. Tras ser operados y recibir tratamiento, ambos reanudaron su agenda oficial a finales del año. En el mundo del espectáculo, Taylor Swift confirmó su estatus de mega estrella, batiendo récords en los Grammy y completando los 21 meses de su gira mundial Eras Tour, la más lucrativa en la historia de la música. Y sobre el final del año, la Catedral de Notre Dame de París reabrió sus puertas al público completamente renovada, 5 años después del incendio que devastó el emblemático edificio medieval de 850 años de antigüedad. Hacemos una pausa, quédate, estamos en el radar como todas las semanas y especialmente despidiendo el año.
Nueva Amarok, fuerza que nació para el campo. Volkswagen. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda seguros. Lo primero sos vos. Estamos de vuelta en este segundo bloque dando la bienvenida a un año que empieza, al 2025, pero que eso no nos hace olvidar, y sobre todo en países que han tenido su huella climática por fenómenos climáticos que han resultado trágicos, vamos a repasar el presente, el después de la tragedia en el mes de octubre del 2024 en España, en Valencia, para ser exacta, por la Dana, el fenómeno conocido tradicionalmente como la gota fría, que produjo lluvias intensas, inundaciones y deslizamiento de tierras. Es la tragedia climática más grande y es, en este caso, un trabajo por delante que va a estar presente en este nuevo año para todas las autoridades, pero también para ellos, para los pobladores, que son quienes están en contacto con el trabajo de restauración y, en definitiva, de ponerse en pie junto a todas las consecuencias medioambientales que trajo y deja la Dana. Eso es el peligro. Un mes después de la catástrofe que dejó 222 víctimas mortales, las 2 hectáreas de arrozales de Francesc y su padre Vincent quedaron transformadas en un inmenso vertedero. Pintura plástica, hay desodorantes, hay detergentes. Eso se va a quedar en el terreno ya, que no sé, hasta que se vayan más al subsuelo o no se vaya nunca y cultivemos ya con todo este tipo de plásticos. El agua del río vecino inundó una zona industrial antes de terminar en sus tierras. Algunos desechos son tóxicos. De todo un poquito. Los 2 agricultores esperan impacientes la ayuda de las autoridades para empezar a limpiar. Está igual que desde el primer día. Más que miedo es pena. Hay mucho, hay demasiado. Esto es un estercolero. A sus 76 años, Vincent nunca había vivido una catástrofe como esta. No esperaba ver esto, porque he visto pasar muchas veces el barranco lleno, he visto perderse cosechas, pero esto a mi edad ya me supera, porque me veo un poco abandonado. Estas tierras son parte de Albufera, una reserva natural de más de 21.000 hectáreas, uno de los más grandes humedales del país. A pocos kilómetros, en el pueblo de El Palmar, a sus habitantes les preocupa la contaminación que no se ve a simple vista. Los mismos pescadores tomaron muestras de agua para analizarlas. Lo que sí que sale es un alto índice en estreptococos fecales. Sí, todos los pueblos de arriba. Ahora ha colapsado, pues todas esas aguas, queramos o no queramos, vienen a parar a la Albufera. Todas las depuradoras que no estén en pleno rendimiento o estén rotas o alcantarillado que se ha roto y todo eso tendrán que repararlo rápidamente a fin de evitar un desastre mayor. Pero esta será una larga y ardua tarea. Las inundaciones afectaron más de 120 plantas de tratamiento de aguas y destruyeron muchas tuberías. Paiporta, con una población de 27.000 habitantes, es una de las ciudades que sufrió más daños. El sistema de alcantarillado está completamente bloqueado por el barro. ¿A qué nivel podemos decir que se ha mejorado? Esta en concreto la habremos limpiado pues alrededor de unas 15 veces. ¿Y más o menos ahora qué puede quedar? ¿Más de la mitad o menos de la mitad? Ya estará limpia al 30%. Ahora mismo podemos tener aquí en la zona esta de parte de Valencia pues casi el 60% de todos los vehículos de España, ¿eh? La única alternativa que tienen es verter este líquido fangoso y cargado de materia fecal en el río. El proceso de limpieza va a estar o se va a alargar durante aproximadamente un año.
Ante la emergencia, la región se comprometió a movilizar los recursos necesarios para limpiar la reserva natural lo antes posible. Pues ahora vamos a cargar con otro camión y hay una máquina retro que va sacando de lo que es el canal. Hasta el momento se han retirado cerca de 750 metros cúbicos de desechos de los canales. Menos del 1% del volumen de desechos que contaminan la Albufera, según un primer estudio. Sí, cargar las bolsas, sí, eso que pone plásticos y restos. Allí, solo 18 empleados municipales se encargan de recoger los residuos. Juan José es su supervisor. Toda la maquinaria está destinada a los pueblos, la tarea de limpieza se ha demorado un poco, pero ya estamos en ello, quiero decir. Estamos a tope, estamos con maquinaria, con personal, colaborando con el voluntariado. La región ha invertido cerca de 100.000 euros en la limpieza de la Albufera, una cantidad que este biólogo califica de irrisoria, porque la catástrofe también afectó a las playas de la reserva natural a varios kilómetros a la redonda. Es como si hay un incendio forestal y mandan a un bombero con un extintor y dices, ya están allí los bomberos. Los esfuerzos son totalmente insuficientes y, sobre todo, descoordinados. Desde hace un mes, este especialista de la Albufera se dedica a examinar los residuos. El problema que tenemos son todos estos residuos también, que son los microplásticos. Aquí todavía lo vemos así. Es muy complicado de limpiar, que pueden tener afección sobre la fauna acuática. Para ayudar a la región y contribuir a la limpieza del parque natural, la ciudad de Valencia acaba de desbloquear una ayuda financiera de más de 8 millones de euros. Y junto a el final y los últimos minutos en El Radar, volvemos a casa, volvemos a Argentina y reivindicamos un punto de nuestro territorio que es allí, un destino elegido por el mundo, en Corrientes, los esteros del Iberá. Si no estás decidido por algún destino para estas vacaciones, si tienes poco tiempo, es un lugar ideal para conectar con la naturaleza, pero sobre todo para concientizar sobre el potencial natural que exige nuestro cuidado, como son los esteros del Iberá. Ubicados en la provincia de Corrientes, los esteros del Iberá se destacan como el humedal más grande de Argentina y es el segundo a nivel mundial. Su entorno natural y una gran variedad de propuestas de ecoturismo lo convierten en un destino imperdible para los amantes de la naturaleza. Este famoso humedal hace al Gran Parque Nacional Iberá el área de conservación más grande de toda Argentina por el tamaño, la extensión y la calidad de hábitat en esta área de conservación que representa una oportunidad única para la restauración de ambientes y reintroducción de especies localmente extintas, siendo una ubicación de gran valor restaurativo, además de la actividad turística. ¿Dónde se encuentran y cómo llegar? Los esteros del Iberá son un extenso humedal que abarcan unos 12.000 kilómetros cuadrados, ubicados en el territorio correntino, al nordeste de Argentina. Se conoce como esteros a depósitos de agua estancada, con una profundidad que varía entre 1 y 3 metros, cubiertos de plantas acuáticas como el aguapé, irupé, el repollito y la lenteja de agua. Son algunas variedades. Por su parte, el nombre, la identidad esteros del Iberá proviene del guaraní y surge de la palabra Iberá, que significa aguas que brillan. Además de ser considerado en los últimos años como uno de los lugares más fascinantes del mundo para conocer, los esteros del Iberá son uno de los destinos por excelencia para disfrutar de la naturaleza y la vida silvestre en Sudamérica. Sin embargo, su geografía y su paisaje, junto a los principales atributos naturales y culturales, hacen de un lugar perfecto para una estadía única y emocionante. Es un buen consejo para las vacaciones. Te contamos algunas propuestas. Por empezar, la fauna y el avistamiento de animales. Por la particular geografía y el difícil acceso, la zona cuenta con una rica y variada población animal que circula por sus más de 700.000 hectáreas de biodiversidad, aunque lastimosamente algunos de estos ejemplares están en peligro de extinción. Hay muchas actividades en la naturaleza, desde la navegación
a el avistaje, como te lo adelantamos, y lo cierto es que hay un consejo para estar cerquita, porque junto a la Laguna Iberá está la Villa Colonia Carlos Pellegrini, que sirve de base en el área. Es un pintoresco pueblo con puerta de entrada a los esteros. Allí es posible encontrar hospedajes, restaurantes imperdibles y opciones varias de excursiones, como aprovechar para tomar contacto con las costumbres de los habitantes allí de la región, que conservan tradiciones de la zona. Por ejemplo, la pesca, la música y la gastronomía. Actividades en lineamiento con la economía regional que son parte del turismo y de las acciones de preservación de la naturaleza que nos identifican en Argentina. De esta manera y con la emoción a flor de piel llegamos al final de este programa y cerrando un ciclo también abriendo el 2025 y todo lo que se viene, que por supuesto te vamos a seguir acompañando junto a Sergio Halfin en todo el recorrido climático que hacemos semanalmente por Argentina y por el mundo. Sergio, gracias, un placer por ser parte de este equipo, por aprender, por comunicar y por también informar, sin dudas, que es nuestra tarea principal. Será hasta la próxima y por supuesto que nos seguimos viendo acá como todas las semanas.